¿Cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen de Héroe de Alquiler. Hola, antes de comenzar te enseñaré a ganar un poco de dinero. Lo primero es ir a la descripción, dar clic a este enlace, y reclamar tu recompensa de $1. Ahora podrás ganar dinero de una forma muy sencilla, tan solo con tu internet, y todo gracias a Pounds Rewards. Ahora podrás generar un poco de ingresos desde tu celular o computadora de una forma demasiado sencilla y segura. Sin más que decir, los dejo con el video. Héroe, un ser con habilidades que trascienden a la persona promedio. Los héroes luchan contra los villanos y tienen la envidia y la admiración de las personas. Unas personas estaban viendo cómo el héroe golpeaba al villano, pero decía que ese héroe se parecía a Kim Seong-woo. Un mensaje le llega y se dirige al baño, donde se encuentra con el héroe de las noticias. Le decía que se quitara el casco, ya que estarían en problemas si los atrapan, y cuando se lo quita, eran exactamente iguales. El héroe lo llama Lee Ju-won, le pide que regrese a la normalidad, era espeluznante verlo igual a él. Lee Ju-won realmente era un imitador. Tengo superpoderes, pero tener superpoderes no significa que todo el mundo pueda ser un héroe. En lugar de un héroe, estoy trabajando como una persona normal. Hace 20 años, comenzaron a aparecer en el mundo personas con poderes sobrenaturales. Y el mundo se sumió en el caos. Los gobiernos promulgaron leyes para detener el caos, pero los superhumanos que no seguían las leyes y buscaban sus propios beneficios, fueron llamados villanos y héroes a los grupos divididos de vigilantes para detenerlos. En la base de los villanos, el líder de la alianza de villanos, Némesis, decía que no servía de nada las leyes de héroes y villanos, nadie necesitaba héroes hoy en día. En eso llega por la ventana un héroe, este le decía que, de acuerdo con la ley de héroes y villanos, lo castigaría. Némesis no sabía quién era, pero, ¿cómo se atrevía a hablarle así? Pero solo bastó un golpe para que el héroe casi lo mate, le decía que era la justicia, y era un héroe. Eso convirtió a Justicia en el héroe más popular, y abrió todo un nuevo mundo de héroes. Yo tengo la habilidad de copiar apariencias, ni siquiera puedo luchar contra villanos. Algunos nacían para ser héroes, pero otros buscan otra forma de ganar dinero, aunque sea ilegal. Lee Ju-won dejaría que cada quien haga lo que tenga que hacer, al final, todo el mundo estaba tratando de ganar dinero. En eso alguien estaba tocando su puerta, y al abrir la puerta, estaba Justicia, este le decía que escuchó que se hace pasar ilegalmente por un héroe. Lee Ju-won estaba pensando en escapar, pero no podía escapar de Justicia, pero el héroe le dice que estaba en su casa por recomendación, para pedirle que lo represente en público. El héroe le trajo toda su información, pero Lee Ju-won buscaba una foto. El héroe se saca la máscara, con eso bastaría, también le dice que tendrá que ir a la dirección de una tarjeta. Justicia era un hombre que defiende al pueblo, todo lo contrario a Lee Ju-won. No sabía por qué lo dejaban actuar en su nombre, pero no podía dejar escapar esta oportunidad, tendría que hacer un gran trabajo. Al llegar al lugar, Lee Ju-won le pedía hablar de negocios, lo primero sería una cláusula de confidencialidad, tendría que llenarla y... Al verlo de frente, el héroe estaba muerto, Lee Ju-won estaba asustado, Justicia era el número 1 en la clasificación de héroes. Al pensar que podría seguir vivo, lo toca para ver si tiene pulso, esto hace que comience a brotar electricidad de ambos. Lee Ju-won no sabía qué fue eso, pero su mano estaba comenzando a transformarse, Lee Ju-won piensa que esa luz proviene de su habilidad, no sabía qué pasaba, entonces decide escapar, si se mantenía en ese lugar, también se vería envuelto. Al correr se había tropezado con Kim Seong-woo, al verlo, pensaba que tenía mala suerte, pero Seong-woo era un héroe de primera, Lee Ju-won le decía que le duele la mano, pero Seong-woo le decía que tendría que trabajar el resto de su vida para pagar su ropa. En eso se escucha un ruido, y al instante con un ataque terminan hiriendo a Seong-woo. El responsable le preguntaba si así saldría en las noticias, y lo llamaba polluelo recién nacido. Era un villano y atacaba con tentáculos, no era el que mató a Justicia. Seong-woo estaba molesto y planeaba matar al villano, pero lo esquivaba fácilmente, y sujetándolo con sus tentáculos, se burlaba porque pensaba que solo tenía 4. Al ver esto, Lee Ju-won estaba asustado, Seong-woo estaba siendo derrotado fácilmente, al final terminó muriendo. El villano pensaba en matar a las otras personas, y Lee Ju-won se esconde debajo de un escritorio, pensaba que otro héroe debería llegar pronto. Otros decían que era el territorio de Justicia, llegaría pronto y se encargaría del villano. Pero Lee Ju-won sabía que Justicia nunca vendría, todas las personas morirían, esperando a un héroe que nunca llegará. Y no había nada que Lee Ju-won pudiera hacer, su oponente era un villano, no era un héroe, no sería un oponente. En eso ve llorar a una niña, Lee Ju-won le gritaba que escapara, no tenía que quedarse quieta, pero el villano ya estaba atacando. Entonces Lee Ju-won decide ir a protegerla, mientras pensaba que era un idiota, nunca podría detener ese ataque. Pero su habilidad termina activándose, y se transforma en Justicia, y el poder en sus brazos no se parecía a nada que había sentido antes. No estaba seguro de qué era, entonces le dice al villano, de acuerdo con la sección 1 de Héroes y Villanos, te castigaré. Todo su cuerpo rebosaba tanto poder que era difícil manejarlo, era la primera vez que se enfrentaría a un villano, y se pregunta si sería capaz de hacerlo bien. El villano le decía que no se emocione, podía regenerarse tantas veces como quiera, una vez que lo atrape estaría acabado al igual que el otro héroe. En lo que Lee Ju-won esquivaba sus tentáculos, se preguntaba si siempre fue tan lento, con esa velocidad, podía manejarlo fácilmente. Dándole un golpe en la cara, y sujetándolo para que no retrocediera lo impacta contra la pared, Lee Ju-won decía que lo había empujado ligeramente y aún así recibió mucho daño, eso era increíble, pero si no contenía su fuerza, algo malo podría suceder. Ahora con el cuerpo de Justicia, hasta él podía luchar contra un villano. Pero entonces algo estaba pasando, no podía sentir ningún poder, era lo mismo de antes, no podía controlar la transformación. Y en lo que el villano lo estaba atacando, alguien detrás lo había atacado. Una mujer le decía que sabía que iba a venir, después de todo Justicia tenía un oído increíble, le dice que atrajo la mirada del villano para que ella pueda atacar con seguridad.
Lee Yu-won no sabía quién era, pero supone que es una heroína. Ella le decía que era muy rápido, había llegado antes incluso cuando ellos estaban cerca. El villano logra reaccionar y comenzaba a escapar, pero la heroína lo vuelve a disparar, pero Lee Yu-won aprovechó ese momento para escapar. Ella decía que quería un autógrafo de justicia. Otra mujer aparece y le pide que entre en razón, había muchos heridos. En lo que ayudaba a los heridos, la nueva heroína se preguntaba si Justicia seguía vivo. Después de un rato, Lee Yu-won pensaba que Justicia era el héroe número 1, y eso significaba que el villano que lo mató era más fuerte que él. Estaba tan asustado que no pensó en transformarse antes de escapar, se preguntaba si nadie lo había seguido, pero alguien le decía que lo hizo. Le decía que destruía pruebas, era muy meticuloso, había una sombra en el piso, era la segunda heroína, ella estaba abriendo las bolsas que Lee Yu-won había tirado, y había restaurado los documentos a su forma original. Ella estaba segura de que Lee Yu-won había visto a Justicia muerto, se disculpa por lo que pasaría, pero si conoce esa información, la pone en una posición difícil. Lee Yu-won había esquivado su ataque, y se da cuenta que realmente quiere matarlo. Al entender que no tenía elección si ella era la que mató a Justicia, comienza a transformarse, pensaba en esquivar y atacarla, pero, volvía el mismo síntoma, su transformación estaba fallando nuevamente. Ella le decía que al final solo era un imitador sin valor, pero Lee Yu-won golpea el piso para agarrar un trozo de concreto para bloquear el ataque. La villana se da cuenta que era rápido, y acercándose Lee Yu-won casi logra conectar un golpe, pero solo era porque ella se había asustado un momento, ahora solo tenía que dejar que Lee Yu-won se acerque. Lee Yu-won se había detenido, y ella le decía que lo hizo bien, pero era su final, ahora estaba en sus dominios. Lee Yu-won no podía respirar, mirándolo un rato, ella decide soltarlo, y le pregunta si planeaba continuar con lo que hizo antes, no se refería a la transformación, le preguntaba si se convertiría en el sustituto de Justicia, el héroe. Justicia es un símbolo de honor para todos los héroes, se generará un pánico masivo cuando se enteren de que fue asesinado, necesito que alguien me dé tiempo para que arregle las cosas. Lee Yu-won le decía que intentó matarlo, y le pregunta quién es, su nombre era Chrome, una heroína bajo el mando de Justicia. Lee Yu-won estaba dudando, pero al ver los documentos era cierto. Chrome le había dado un pequeño susto para que mantenga la boca cerrada, no tenía intención de matarlo, porque necesita un sustituto. El salario era de 1.000 millones en efectivo, esto sorprende a Lee Yu-won, pero le pregunta qué pasaría si los descubren, pero Chrome le dice que no se preocupe por eso, lo iba a apoyar para que eso no pase. No quería forzarlo, pero, cuando se revele al mundo que Justicia está muerto, todos los villanos que estaban escondidos en las sombras, resurgirían, ya que el héroe más fuerte, su obstáculo, habrá desaparecido. Surgiría una guerra entre héroes y villanos. Miles de personas indefensas serían atrapadas y asesinadas. Lee Yu-won pensaba que era verdad, la existencia de Justicia mantenía orden en el mundo, no quería ver morir gente inocente. Chrome le dice que hizo una petición excesiva, le pide que lo olvide, no sabía qué esperaba, y le pide que se mantenga alejado de todo lo que tenga que ver con Justicia. Lee Yu-won le dice que espere, solo estaba haciendo cuentas, ya que estaría expuesto al peligro, su confidencialidad y el valor de su trabajo, le parecía muy poco el pago si toma todo eso en cuenta. Le dice que lo hará por 2.000 millones. Chrome acepta, pero le dice que no podrá retractarse. Una semana después, había buscado toda la información de Justicia. Lee Yu-won le preguntaba a Chrome si era necesario ocultar la muerte de Justicia a los héroes sin que los villanos se enteren. Chrome le decía que no era seguro, lo entendería cuando lleguen al lugar que se dirigen. Habían llegado al centro de distribución, pero en realidad era la sala de los héroes, su nombre era Atrium. Siempre había héroes, por lo que era sencillo ocultarse, pero al fin habían llegado a su destino. Chrome le dice que vino a revisar algo, y le pide que no deje que lo vean. Era el lugar donde se llevaba a cabo la conferencia de los héroes, donde los ejecutivos principales de los 4 equipos de héroes se reúnen. Segundo asiento de los guardianes, Hazel, preguntaba por qué habían aumentado los ataques de los villanos. Primer asiento de Bevermerch, Triumph, le decía que la mayoría de los ataques ocurrían en su distrito, en otros lugares no había aumentado. Segundo asiento de Bevermerch, Nibble, este decía que era necesario intervenir, el mantenimiento de Atrium provenía de eso. Primer asiento de la Unión, Arcadia. Primer asiento de los buitres, Zeus, preguntaba dónde estaba Justicia, ya había pasado una semana. Segundo asiento de los buitres, Pandora. Nibble decía que, según los rumores, Justicia estaba muerto, pero Hazel le decía que no abra su boca a la ligera, que no insulte a Justicia o no saldrá vivo de la sala. Pero Nibble le decía que sin Justicia los demás no son nada. Segundo asiento de la Unión, Benzi, les pedía que se callen, los llamaba niños por discutir todo el tiempo. Pero también reconocía que Justicia estaba desaparecido una semana, y era natural pensar que su seguridad corría un riesgo. Chrome les decía que hace unos días le dijo que se iba un tiempo. Pero Pandora decía que era mentira, Justicia no había pisado ese lugar, además estuvo observando su casa, y había mucha sangre. Chrome le pregunta si entró a la casa de Justicia sin permiso, pero no sabía qué decir ahora que se descubrió su sangre. En eso entra Lee Yu-won transformado, y les decía que era verdad, pero tenía una explicación. Si se quedaba afuera como Chrome le dijo, no iba a poder ayudarla, y estaba impresionado de tener enfrente a varios héroes y ejecutivos, era mejor engañarlos a todos. El caminar, y el tono de voz, incluso su postura habitual. Lee Yu-won lo había memorizado todo. Pero Nibble le pedía una explicación del por qué su casa estaba con sangre y dónde había estado. Lee Yu-won les dice que hubo un intento de asesinato en su contra. Hazel estaba sorprendida por eso, y le preguntaba por qué no se lo dijo. Lee Yu-won les dice que no se pudo mover rápido, pero Chrome y él tuvieron que llevar una investigación en secreto, y se los dirá cuando tenga una pista. Y le pregunta a Pandora quién le dio permiso de entrar a su casa. Pero Pandora le dice que solo estaba preocupada. Lee Yu-won les decía que ahora que se hizo público el intento de asesinato, la investigación sería más difícil. Triumph le decía que era difícil creer que lo intentaran matar, tanta conmoción y nadie se había dado cuenta. Quiere comprobar si es verdad o puede ser un truco de Justicia.
Pero Pandora le decía que Justicia nunca miente, que no diga cosas sin sentido. Pero también le decía a Justicia que, por preocuparse de los ciudadanos, pierde de vista a los villanos, deberían matar a todos los villanos, eso salvaría a más personas. Zeus también está de acuerdo, los villanos se estaban saliendo con la suya. Pero Arcadia les decía que Justicia tiene una razón para hacer eso. Al retirarse, Chrome le decía que lo hizo bien, aunque fue un poco radical, pero Lee Yu-won le pregunta por qué todo el mundo era tan hostil hacia Justicia. Chrome le dice que hace tiempo están divididos por sus propios intereses. Están quienes anteponen primero la seguridad de los ciudadanos, los guardianes. Los extremistas que quieren destruir y erradicar a los villanos, los buitres. Los héroes supremaquistas quienes creen que fueron elegidos por sus habilidades destacadas, Bevermerch. Y aquellos quienes solo persiguen sus propios intereses, la Unión. Lee Yu-won le pregunta qué clase de héroe es Hazel. Chrome le dice que es la número 2 en los guardianes, una joven talentosa y es leal a Justicia. Pero Lee Yu-won le decía que, cuando le informaron por el intento de asesinato, Hazel exteriormente fingió estar sorprendida, pero en realidad no parecía sorprendida. Las habilidades de Lee Yu-won es copiar apariencias, y es sensible a pequeños cambios como ese. Al llegar a su destino, Chrome le decía que los villanos fueron débiles desde que apareció Justicia, los héroes habían mantenido la presión, y era hora de ver el final, con la operación exterminio de villanos. Todos los grupos de héroes, incluidos los capitanes, participarán, y Justicia tiene que intervenir. Con la llegada de Justicia, solo quedaban algunas guaridas de los villanos, y hoy tomaría una de ellas desde 4 direcciones, le pide que sea el primero en llegar al punto medio, cuando lo haga tendrá que informarle. Pero Lee Yu-won le preguntaba cómo iba a pelear contra villanos de la nada, no lo haría. Chrome le pregunta si no quiere los 2.000 millones. Como ya se lo había dicho, tiene que ser Justicia, el héroe número 1, si no puede demostrarle algo, haga lo que haga en el futuro, será descubierto. Lee Yu-won piensa que el dinero vale la pena, pero piensa en pedir un extra por el riesgo. Al llegar al campo de batalla, se da cuenta que era unilateral, pero Chrome le dice que los villanos son superados en número. En eso la heroína del inicio lo encuentra, le decía que escuchó que intentaron matarlo, y estaba molesta por eso. Lee Yu-won piensa que es un afán de Justicia. En eso un monstruo intentaba atacarlo, pero Lee Yu-won pensaba en llegar al punto medio y lo golpea sin problemas. Estaba usando la mitad de su fuerza por miedo a que la transformación no funcione. La chica le dice que su nombre es Max Ray. Lee Yu-won le dice que hablarán en otro momento, en lo que avanzaba estaba golpeando a los villanos. En eso recuerda que su hermana fue asesinada por un villano, en ese momento no pudo hacer nada, y ahora no sabía que podía copiar los poderes de los muertos. Si hubiera tenido este poder desde el inicio, tal vez su hermana y su familia estarían bien. Ahora con este poder, puede ayudar a otras personas. En lo que iba a toda velocidad, una lanza lo detiene. Su nombre era Kaisar, era muy famoso entre los villanos, y le gustaba matar héroes por diversión. Chrome le decía que era demasiado para Lee Yu-won, no tiene que molestarse en pelear contra él. Entonces Lee Yu-won decide ignorarlo, pero Kaisar lo golpea, le decía que era inútil escapar, ahora estaba en su coliseo. El cuerpo de Lee Yu-won se había vuelto pesado, entonces no podía guardar su poder, y al atacarlo Kaisar lo bloquea fácilmente, le decía que no puede hacer nada dentro del coliseo, era muy rápido y había golpeado con su lanza en su estómago. No entendía por qué todos hacían alboroto por Justicia, si eso era todo lo que tenía. Pero si desata todo el poder de Justicia ganará fácilmente, pero también su transformación se liberará a la fuerza, si no lo controla acabará agotado. Pero Kaisar decía que si Justicia muere, los demás héroes se detendrían, sujetando su lanza, le decía que tiene razón. Los superpoderes son como un vaso de agua, cuanto más lo usas, más pequeño se hace, y finalmente se acaba. Pero los poderes de Justicia no son un vaso de agua, es un vasto océano. En primer lugar, Justicia no necesitaba de eso. Por otro lado, Hazel estaba inquieta, Justicia no había llegado, su asistente le decía que quizás se encontró con Kaisar, pero Hazel seguía diciendo que estaba tardando, tendría que ir a verlo con sus ojos. Por otro lado, Kaisar no entendía lo que pasaba, era como si fuera otra persona. Lee Yu-won trataba de mantener la transformación con su fuerza, por lo que se liberaba la transformación, pero, ¿qué pasaba si expulsaba de una manera que consuma toda la fuerza? Al final Lee Yu-won estaba ganando la pelea, rompiendo su lanza, y al ver que estaba cayendo un edificio, pensaba en si debería salvar a Kaisar, pero intentó matarlo, si muere es porque se lo merece. Pero al final termina salvándolo, le decía que cuando abra los ojos, reflexione y sea amable. Pero otro edificio estaba por caer, pero Chrome lo detiene, preguntándole si pensaba en salvar a un villano. Pero Lee Yu-won le dice que no podía dejarlo morir, además el comportamiento es más parecido a Justicia. Pero Kaisar se libera y amenaza a Chrome, ella le decía que este era el resultado de intentar salvar a un villano, Kaisar era el centro de los villanos ahí, si lo pierden, Justicia podría estar en peligro. Lee Yu-won parece entenderlo, y a gran velocidad, lo estrella contra una pared, era un villano como el que mató a su hermana. Chrome pensaba que Kaisar no era débil, se decía que podía manejar el poder de Justicia a igual, pero no era un oponente a vencer con facilidad, entonces se pregunta si aumentó su poder en corto tiempo. Y desde la distancia Hazel los estaba observando, le había tomado algo de tiempo llegar, pero algo no estaba bien con Justicia. En lo que seguían avanzando, Lee Yu-won le decía a Chrome que estaba cansado y quería ir a casa, en eso ve a un villano muerto, podría ser capaz de absorber sus habilidades tal como lo hizo con Justicia. Lee Yu-won dice que reaccionó, pero no pudo absorber su habilidad, había rebotado como si estuviera bloqueado por algo. Chrome le preguntaba si puede absorber solo una habilidad, o la habilidad de Justicia era muy fuerte. Se habían dirigido a una fiesta por la victoria de los guardianes. Estaban emocionados al ver a Justicia, y le preguntaban si se quedarían sin empleo debido a que los villanos estaban desapareciendo. Nibble le preguntaba a Traiem si iba a dejar que Justicia se salga con la suya, pero Traiem tenía algo preparado y le decía que las risas de los héroes desaparecerían. Al día siguiente, Lee Yu-won estaba con resaca, los héroes bebían demasiado, y la nueva casa que le dio Chrome era muy lujosa. También le había dado el informe de la autopsia de la muerte de Justicia.
No había signos de trauma, tampoco había veneno, solo había rastros del uso de una habilidad en el último momento, y al abrirse la puerta, pensaba que era Chrome y le decía que estaba revisando el informe, pero era Hazel. Lo estaba buscando y Lee Ju-won se transforma y comienza a hacer ejercicios como excusa. Hazel le dice que hubo otro intento de asesinato y quería discutirlo, y pegándose a Lee Ju-won, le decía que no era justo de su parte no decírselo. Cuando estaban solos, se suponía que la llame Jian-woo. Lee Ju-won se preguntaba si Hazel era la novia de Justicia, pero Justicia nunca dijo nada en el informe que le entregó. Le dice que lo siente, como no lo hacía fuera, no se acostumbraba. Hazel seguía pegada sonriendo mientras desenvainaba su espada, entonces comienza a atacar a Justicia. Pensaba que era el verdadero Justicia, y antes de hacer más preguntas, pensaba en cortarle un brazo o dos. Hazel se desempeña como vicecapitán en los Guardianes dirigido por Justicia, la habilidad que posee es hipervelocidad. No solo era rápida, también era buena con la espada, usando la fuerza de Justicia, le decía que se detenga. Hazel le decía que tenía la fuerza de Justicia, pero estaba desperdiciando su energía, pero gracias a eso Lee Ju-won había evitado que le cortaran el brazo, no podía quedarse sin hacer nada por más tiempo. Se decide por atacar a Hazel, ella le decía que sabe cómo derrotó a Kaisar, era ignorante de ese poder, de qué sirve tener ese poder si no puede golpear. Había sido cortado por las costillas, y con otro ataque lo había clavado en su hombro, era tan rápida que no podía golpearla, pero con esto, puede sostenerla y golpearla sin fallar. Hazel había recibido el golpe, y Lee Ju-won se sentía mal por golpearla. Hazel estaba molesta y desaparece, ya estaba detrás de Lee Ju-won, no era suficiente con cortar sus brazos. Hazel usó una habilidad para cortarlo en pedazos, cuando estaba por cortar un brazo, el poder de Chrome la detiene. Hazel le pide una explicación, ya que sus sombras no podían detenerla. Chrome le dice que Justicia fue asesinado, le había contado todo, y ahora Lee Ju-won estaba tomando su lugar. Le decía que, aunque tenga los poderes de Justicia, Lee Ju-won era muy torpe, no duraría el espectáculo. Lee Ju-won le decía que ganarían tiempo para averiguar quién mató a Justicia, pero Hazel le decía que el asesino podía volver en cualquier momento. Lee Ju-won le dice que no volverá, porque son los únicos que saben que está muerto. Un día anterior les dijo a todos que había un intento de asesinato, pero nadie había reaccionado, incluso si no saben quién fue, el asesino probablemente piense que fracasó. Hazel se retiraba diciendo que no sabía cuánto duraría esto, y no se quedaría para limpiar el desastre luego. Justicia era el único que mantenía a los héroes unidos, sin él, los héroes serían bastardos con poderes, necesitan a Justicia para que la gente pueda aspirar a ser héroes. Al rato estaban comiendo fuera, Lee Ju-won no entendía por qué hacían esto, pero Chrome le dice que hace poco intentaron matar a Justicia, tienen que demostrar que está vivo y bien. También iría a un evento de héroes OT, había un flujo constante de héroes cada trimestre, también es el mayor evento de Atrium. Además, pueden decidir a cuál de las 4 facciones de héroes se unirán, es como reclutar estudiantes de primer año para unirse a un club en una universidad. Al llegar al lugar era muy llamativo, y al preguntarle a Chrome qué debía hacer, ella le dice que no debe hacer nada. En eso llega Hazel, ella le dice que no se confunda, el hecho de que esté ahí, no significa que le agrade. Y ya iba a iniciar el combate entre los Guardianes y los Bevermerch. Lee Ju-won le pregunta a Chrome por qué peleaban, ella le dice que se estaban autopromocionando para que ingresen nuevos héroes a su facción, ciertamente no era un combate amistoso. Al ver esto, Lee Ju-won quería intervenir, pero Chrome le dice que no haga nada. Lee Ju-won le preguntaba si dejaría que siguiera, lo estaba torturando, pero Chrome le dice que es una lucha de poder entre facciones, no estaba haciendo trampa y no había razón para detenerlos. El tipo que peleaba le decía que se rinda, y quería aplastar su brazo, entonces Lee Ju-won lo detiene. Lee Ju-won recuerda que hizo una promesa con su hermana, cuando él iría a Atrium la llevaría con él, ella le decía que se sentiría segura con tantos héroes. Lee Ju-won le decía que eran los héroes en quienes la gente confía, y ahora los mismos héroes se intimidan y se ríen entre ellos, ¿no te da vergüenza? Pero el tipo le preguntaba por qué interrumpe, o era que los guardianes querían imponerse ante los demás, pero Lee Ju-won le decía que pueden pelear con moderación. Riendo, le decía que no importaba si no le gustaba, su habilidad era la capacidad de manejar la gravedad y la repulsión, y Justicia estaba agarrando su guante que los amplifica, pensaba en volarlo a Justicia. Pero Lee Ju-won presiona su mano, le pedía por favor que se abstenga de levantar su mano, ¿o es que acaso, no puedes? Pero Triumph interviene, y le pide a Justicia que no se involucre, y si quería una pelea, debería jugar con alguien de su mismo nivel. Lee Ju-won le decía que no necesitaban pelear, pero Triumph tampoco podía retroceder después de que Lee Ju-won salió. Liberando su poder, Lee Ju-won pensaba en pelear y ataca, pero Triumph lo detiene, le decía que Justicia estaba dispuesto a hacer cualquier cosa menos a retroceder. Estaba absorbiendo el poder de Justicia, el cual se lo devuelve. Lee Ju-won seguía atacando, pero no le hacía nada a Triumph. Le preguntaba por qué retrocedía, no era propio de Justicia. Chrome decía que no le extraña que Justicia esté perdiendo, el poder de Triumph es la absorción. Absorbe todo tipo de ataques y los usa para fortalecerse, no importa lo fuerte que sean los golpes, simplemente rebotarán. Triumph le pregunta si era realmente Justicia, el héroe más poderoso del que presumen los guardianes. Lee Ju-won estaba maldiciendo, debía haber escuchado Chrome y quedarse sentado y simplemente tomar el dinero, pero estaba emocionado actuando como héroe. Pero los que intimidan con su fuerza y no actúan como héroes, entonces él mismo los detendría. Lee Ju-won no podía pelear tan bien como Justicia, pero estaba decidido a golpearlo tan fuerte que no pueda absorberlo. A Triumph se le dificultaba absorber tanto poder, pero Chrome pensaba en cómo los héroes decían ser superados por Justicia, pero Triumph era igual de fuerte que Justicia. Si no los detenía, ni la competición amistosa, ni el Atrium quedarán intactos. Entonces una presión enorme había hecho que se detengan, era Arcadia de la Unión, que le preguntaba si pensaban en destruir todo, les pedía que no hagan un escándalo de esto y que se terminara. Lee Ju-won pensaba que no debería haber hecho eso.
Al día siguiente, le entregaban la lista de héroes que se unieron a cada grupo, era la derrota para los guardianes. Lee Yu-won les preguntaba si siempre fue así. Hassel le dice que cuando sus héroes suelen ser derrotados, en la situación actual donde el poder de los villanos se ha reducido considerablemente, no hay muchos héroes que estén dispuestos a unirse a los guardianes. A este paso, solo favorecería a los ya influyentes Bevermerch. Lee Yu-won no pensaba que fuera un problema, pero Chrome le pregunta si olvidó qué clase de grupo eran. Si eres una persona talentosa, incluso un villano puede envolverse en el grupo y es un lugar de meritocracia completa, ¿qué pasaría si ese lugar se convierte en el poder de Atrium? Lee Yu-won les decía que pueden hacer una alianza, pero Chrome le preguntaba con quién. Los buitres eran muy radicales, la unión se preocupa por ganancias y pérdidas. Hassel también decía que la unión era una posibilidad, pero no sucedería, al menos que tengan un infiltrado. Pero Lee Yu-won les dice que eso es fácil, iba a ser difícil hacer dos cosas a la vez, entonces les dice que se infiltraría. Pero por el mismo precio de trabajo que hizo para justicia. Más tarde, habían ido a ver a Wilhelm, en la Unión ocupaba el tercer lugar, a diferencia de otros lugares, la Unión se clasifica en orden de popularidad, no hacía muchos actos heroicos, pero organiza fiestas todos los días, y tiene muchas conexiones. Hoy había una votación, y Lee Yu-won solo tenía que manipular ese voto de alguna manera. Chrome le preguntaba cómo lo haría, pero Lee Yu-won le dice que no estaba orgulloso de eso, pero tiene el conocimiento necesario. El amigo de Wilhelm le decía que bebió mucho, era el asistente. En eso una chica tropieza con Wilhelm, se disculpa diciendo que bebió demasiado. Pero él estaba encantado y le decía que esas cosas pasaban en las fiestas, pero la chica le decía que le gustaría limpiar eso por él, en un lugar tranquilo. Ya que insistía, Wilhelm no podía rechazarlo, la había llevado a su habitación, entonces transformando su brazo lo golpea y le agradece por dejarlo entrar. Al buscar encuentra su tableta de la conferencia, tenía contraseña dactilar, y Lee Yu-won se transforma en Wilhelm. Arcadia le decía que se conectó temprano, y le preguntaba si sabía lo que estaban votando esta vez, tenían que decidir si trabajar o no con los guardianes. Las votaciones determinarían la opinión de toda la Unión, lo harían por orden de popularidad. Al terminar la votación, algo no le convence a Arcadia, les dice que está sorprendido por los resultados. Al rato Lee Yu-won se reunió con Chrome, estaba feliz porque hizo 2.000 millones en un instante. Al reaccionar, Wilhelm decía que bebió demasiado, no recordaba cómo, pero había participado en las votaciones. Su asistente estaba sospechando y le pide que le dé la lista de las personas que invitó el día anterior. Por el momento, Lee Yu-won pensaba trabajar como justicia y decidió llevar consigo todo lo que necesitaba. Hassel no estaba contenta con eso. También había encontrado una foto de su familia. Cuando ésta se cae debajo de la cama, Lee Yu-won sin transformarse había utilizado una fuerza que antes no tenía. Por la tarde le había contado a Chrome sobre lo sucedido. Ella le decía que parecía que estaba usando algunos de los poderes de justicia. Quizás sus habilidades estaban despertando. Los superpoderes son como los músculos, cuanto más lo usas, más fuertes se vuelven, especialmente cuando eres un principiante. Al principio pensaba que solo estaba copiando, pero ahora puede que tenga más potencial del que cree. Cuando entraron a la reunión virtual, Arcadia se disculpaba por hacer la reunión por videollamada, pero tenía prisa, pero Nive le decía que no importaba, solo había una agenda esta vez, la distribución de mano de obra de héroes, y como dijo antes. En eso Arcadia le interrumpe, les dice que la Unión había decidido apoyar a los guardianes. Y como todos saben, lo decidieron votando, y el resultado fue que deberían centrarse en perseguir a los villanos, y respetaría esa opinión. Pero Nive no estaba contento con su respuesta, en eso Zeus le preguntaba por qué estaba tomando a la ligera sobre atrapar a los villanos, ¿acaso tienes una objeción? Pero Nive le dice que la base de los villanos fue destruida en la última operación, era un desperdicio de personal perseguirlos, pero Justicia no estaba de acuerdo, los villanos volverían en algún momento, ahora que perdieron su centro, deben erradicarlo para que no haya repercusiones más adelante. Benzi decía que seguiría la decisión de Arcadia, y Pandora estaba de acuerdo, y le preguntaba por qué Nive se ponía del lado de los villanos. Triumph le decía a Nive que estaba bien, si los villanos eran aniquilados, era mejor para ellos. Cuando la reunión había terminado, Chrome y Lee Yu-won estaban limpiando, y al salir se encuentran con el asistente de Wilhelm. Le decía a Chrome que la conocía, y no esperaba encontrarla en este lugar, su nombre era Stiletto. Entonces lo llama por su nombre a Lee Yu-won, tenía la capacidad de copiar apariencias, parecía una habilidad divertida, pero había algo que no entendía, le pregunta por qué fue a la fiesta una noche anterior. Había revisado las cámaras, le vio acercarse a Wilhelm disfrazado de mujer, y luego escapar. Stiletto les decía que era desafortunado presumir, se metió en problemas por su mala suerte, y cuando se convierte en justicia, ¿es para meterse con alguien? No estaba seguro, pero tenía una hipótesis interesante. Stiletto se había quitado un diente, y al lanzar el diente este comenzó a hacerse polvo cubriendo por completo a Chrome. Necesitaba comprobar algo, aunque eso signifique matar a Lee Yu-won. Estuvo pensando que el comportamiento de Justicia era un poco diferente, sabe que hubo un intento de asesinato, pero era extraño. Sin embargo, había un cambiaformas al lado de Chrome, la secuaz de Justicia. Eso era sospechoso. Lee Yu-won estaba molesto, todos los héroes con los que se encontraba intentaban matarlo. Stiletto le dice que piensa que se hace pasar por Justicia, pero Lee Yu-won le dice que esa teoría es una mierda, entonces Stiletto tendrá que obligarlo a hablar. Lee Yu-won no cree que sea el hombre que mató a Justicia, pero no importaba, si lo admite, perdería 2.000 millones. Al bloquear su ataque, Stiletto le decía que era terrible manejando el poder, si hubiera usado el poder de Justicia habría funcionado, si usa sus poderes a medias morirá. Lee Yu-won estaba resistiendo para no ser golpeado, y se lo quita de encima con una patada. Stiletto le decía que no se trataba de ocultar su poder, Lee Yu-won aún no había despertado. Querer ganar fuerza porque el cuerpo es débil, querer ser glamuroso para atraer la atención de los demás, la capacidad estaba relacionada con el deseo que tiene la persona. Ni siquiera sabía lo básico, era un desperdicio de poder.
En eso sus huesos de sus codos comienza a crecer, Lee Yu-won los esquiva y lo golpea contra la pared y le conecta un rodillazo en la cara. Pero eso hace que le duela la rodilla. Stiletto le preguntaba dónde cree que estaban las partes más duras del cuerpo. La respuesta correcta era en el cráneo. Al ver que no recibió ningún daño, Lee Yu-won pensaba que tenía razón. Estaba ocupado para no ser atrapado hasta ahora, considerando su desafortunada casualidad. Pero si se derrumba sin poder hacer nada otra vez, no se lo perdonaría. ¿Qué estoy haciendo con esta clase de poder? Incluso si su cuerpo se hizo fuerte hasta cierto punto, era imposible ganar. La única manera era hacerse más fuerte. Pero Stiletto le dice que no es suficiente. Lee Yu-won sonriendo le pregunta a quien cree que estaba apuntando. Chrome lo sujeta con su sombra, se estaba enojando de estar atrapada, le dice que tendrá que estar preparado. Pero Stiletto se libera y comienza a atacar. Lee Yu-won estaba sorprendido, Chrome estaba peleando de igual a igual contra Stiletto. Y como se esperaba de la secuaz de justicia, era buena en combate, entonces se arranca otros 2 dientes, y al lanzarlos, estos vuelven a explotar, pero no pasaría lo mismo 2 veces, Chrome se teletransporta, pero Stiletto ya la estaba atacando. Chrome se defiende con sus sombras, pero termina siendo golpeada, pero también ataca y Stiletto lo bloquea con sus huesos. Chrome le decía que antes se burló de ella con su manifestación, terminarían esto de una vez. Manifestación, depredador. Este ataque había impactado contra Stiletto, pero sale del impacto y comienza a atacar a Chrome. Ella decía que está bien, era un montón de huesos, le decía que se detenga, de todos modos, nunca pensó en apuñalarla. Cuando le lanzó un pico de hueso antes, podía darle en la cabeza, pero lo desvió. Stiletto le decía que el caso del asesinato de Justicia que se anunció en la conferencia, dijeron que fue un fracaso, pero pensaron que realmente Justicia fue asesinado. Tenía el video de la transformación en Justicia, tuvo problemas para encontrarlo, si publica esto, la suplantación sería expuesta, pero Stiletto termina rompiendo la tarjeta. Pensó que no le haría daño estar de su lado, eran más parecidos de lo que pensaba, está al servicio de la Unión, pero, era un espía, al igual que Lee Yu-won, era un espía de los buitres. En este momento, los guardianes y los buitres están perdiendo frente a la Unión y Bevermerch, todos miran por sus propios intereses, no se preocupan en la amenaza que serían los villanos. Así que se infiltró para sacudir a la Unión desde dentro, y necesita a alguien con quien trabajar, alguien que no lo traicione. Eso significaba que los 3 entrarían en la Unión y le darían vuelta a todo esto. Chrome estaba dudando, no sabía si eso era todo, podía haber hecho una copia de seguridad, pero Stiletto le dice que depende de ella creer, pero le gusta de lo que es capaz Lee Yu-won, pero si no quiere hacerlo, que no lo haga, tiene trabajo que hacer dentro de la Unión, si se separa de él, tendrá que competir, pero puede asegurarle que perderá contra él. Chrome decía que era mucha confianza, y espera que esté respaldado por una gran habilidad. Lee Yu-won le dice que es verdad que está reemplazando a Justicia, significa que necesita averiguar quién lo mató, si estaban juntos, Stiletto podría quedar atrapado en eso. Stiletto le dice que está de acuerdo, así podrán matar al villano que mató a Justicia. Tendría que elegir si estaba con él o en su contra, al final Chrome y Lee Yu-won deciden trabajar juntos, le preguntaban qué tenía pensado hacer. Un tiempo después, Lee Yu-won sería un nuevo héroe, acababa de aprobar un examen, para que nadie pensara que era falso. Chrome le decía que la Unión era un grupo comercial, no había un código de vestimenta. Lee Yu-won al verla le dice que es bonita, normalmente era sombría, y su nueva vestimenta era refrescante. En eso ven a una streamer, y Unión debutaría como héroe, era una streamer de comida caliente, pero la mayoría de los héroes vienen a la Unión con fines comerciales, probablemente esté tratando de conseguir más seguidores. No era un mal plan, aumentar su popularidad en la Unión para después poder ser votado, la experiencia y habilidad no importaba, todo depende de lo popular que sean. Lee Yu-won le decía que Chrome era de los guardianes y sospecharían, cómo ganaría popularidad en la Unión. En un aula, un viejo les decía que las habilidades se basan en la manifestación, las habilidades pueden usarse de diferentes maneras, pero a veces la manifestación puede salir mal. Suele ocurrir cuando una habilidad se despierta por primera vez, es casi seguro que el usuario del poder perderá el control del mismo, convirtiéndose en un berserker. Cuando una persona se convierte en berserker, posee menos inteligencia, pero es más intimidante, en algo que los héroes combaten periódicamente. Chrome y Lee Yu-won habían ido al lugar de entrenamiento de Justicia, y le preguntaba por qué le pidió que preparara el lugar. Lee Yu-won le decía por la diferencia de fuerza, la forma en la que venció a Kaisar, solo lo balanceó a voluntad, y Traien habría perdido en una pelea alargada. Stiletto tenía razón, solo estaba pensando en conseguir dinero. Recordando el cumpleaños de su hermana, ella quería ver a otro héroe, Lee Yu-won se había transformado en su héroe favorito por sus cumpleaños. Pero un villano había matado a sus padres, era un villano que estaba buscando al héroe en el cual se había transformado. Quería atacar, pero fue golpeado con facilidad, y después había matado a su hermana. Ahora quería hacer las cosas bien. El grupo de Lee Yu-won se dirigía a por un villano, en eso aparece Jam Jam, el último integrante de su grupo. Chrome estaba molesta porque trajo a una streamer a su grupo, debido a que la Unión era como un grupo de celebridades, era bueno traerla, para que sea la cara del equipo, especialmente para ellos que tienen que esconder su identidad. Al escuchar esto, Yam Yam le decía que era una de ellos, al principio le costaba hacer pública su imagen. Ya que tenían que buscar en una gran zona, se dividirían, Lee Yu-won iría con Jam Jam, recordando lo que explicó el asistente, existe un mundo de diferencia entre lo que puede y no puede hacer. Jam Jam no ayudaría con eso, Lee Yu-won dudaba en aprender de Jam Jam, en lugar de Chrome. Lee Yu-won no podía creer que caminaría al lado de una streamer popular, en eso le dice que nunca escuchó nada sobre los poderes de Jam Jam, ella le dice que puede comer toda la comida que quiera y luego quemarlo. Solo intenta hacerse un nombre como streamer mientras come toda la comida deliciosa, pero Lee Yu-won le preguntaba cuál era la razón de sus poderes. Ella le dice que ninguna, no era necesario, solo tenía que pensar en lo que quiera hacer, no tiene que ser nada espectacular, en eso Jam Jam lo detiene, había encontrado un monstruo.
Lee Yu-won le decía que era su objetivo, tendrían que hacerlo en silencio, pero Yam Yam no dejaba de comer. Lee Yu-won le pide que lo suelte, pero el monstruo los había escuchado y comenzaba a correr. Yam Yam le decía que necesitaba comer, entonces castigaría al monstruo. Entonces Lee Yu-won recuerda lo que le dijo, ella puede comer todo lo que quiera y luego quemarlo. Literalmente estaba quemando calorías. Y en lo que el monstruo escapaba, Yam Yam le dice que irá tras él, y Lee Yu-won debería informar al equipo. Lee Yu-won pensaba que algo raro estaba pasando, en eso alguien le quita su celular, este había salido del piso como si fuera lodo, le preguntaba si estaba llamando a sus amigos, el tipo no parecía cuerdo. Al intentar quitarle el celular, el villano se había desvanecido, y había salido detrás de él apuñalando la parte inferior de sus costillas. Le había dicho que no podía llamar a sus amigos.